Rafael, muy buenos días. Si puedes abrir tu pantalla, tu cámara, por favor. Son las 9:07 de la mañana aquí en Centroamérica, allí en Bolivia, donde está Rafael. Son las, me dice, me pasa el vínculo de Facebook. Sí, ahora te lo paso, Rafael. Este, muy bien. Rafael, muy buenos días. Buen día, Ollanta. ¿Qué tal? Gusto verte, hermano. Gracias por Gracias. aceptar este espacio que llamamos Hora Constituyente aquí en Centroamérica, Guatemala, para toda Abya. Como indicábamos, la semana pasada estuvimos con las compañeras convencionales de Chile. Hoy estamos con Rafael. Rafael, para los que no lo conocen, estuvimos ya en esta ventana, amigas y amigos, conversando con Rafael en algún momento. Para los que no lo conocen, es uno de los, desde mi punto de vista, uno de los referentes teóricos situados, ¿no? Constantes, perseverantes en estos sueños de cambios que impulsan a los pueblos y acompañó todo el proceso constituyente en todas sus etapas y ahora en la etapa, digamos, post-constituyente, es decir, en el momento de la implementación de los contenidos de la nueva constitución de Bolivia, también acompañó y estuvo también con parte del equipo de la vicepresidencia hasta hace unas semanas atrás. Con él vamos a conversar, amigos y amigas, sobre esta cuestión de la procesos constituyentes y el reto de la descolonización. Porque como bien Rafael y muchos otros colegas, compañeros nos han explicado, ¿sí? Estos procesos constituyentes plurinacionales que se plantean como horizontes, por ejemplo, el buen vivir, etcétera, superar el antropocentrismo, lo que están planteándose es la decolonialidad como una necesidad urgente. Y la pregunta es, ¿no? De entrada, seguramente usted también se hace, los procesos constituyentes que han ocurrido hasta ahora, que se han llamado, que han tenido el matiz de plurinacionalidad, como puede ser el caso de Ecuador, que no se decía así, pero el artículo de la Constitución, digamos, algunos artículos se refiere como Estado plurinacional, o el caso de Bolivia, que se expresa como Estado plurinacional, ¿son decoloniales o no son decoloniales? Los procesos y los estados, ¿no? Eso es una de las preguntas básicas que está allí. Pero dejemos que Rafael se presente, saluda a la audiencia y comenzamos, Rafael, adelante. Bueno, un gusto, Ollanta, estar nuevamente en este diálogo que ya sostuvimos, como bien mencionó, en una ocasión. Y el tema que usted ha propuesto me parece pertinente, sobre todo para observar, advertir y mostrar a lo que está sucediendo en Chile y en Perú en referencia a lo que ya pasó en Bolivia. Y también mostrarles cómo y por qué los grados de implementación de la descolonización de nuestros estados no es algo simple, es algo sumamente complejo y que está mostrando la verdadera dimensión del espesor de la colonialidad encarnada en los propios sujetos, que es lo que hay que superar. Por eso siempre decimos, ¿no? El mundo está constituido por una objetividad que la tomamos como evidente en sí misma. Pero a eso hay que añadirle que esa objetividad es solo objetiva si también hay una subjetividad que está proyectándose en esa objetividad y la hace real. Es decir, no hay realidad sin sujetos. Y la realidad no cambia por sí misma o por sí sola. Son los sujetos los que cambian la realidad. Y si estos sujetos no tienen la experiencia del cambio, difícilmente la realidad se va a cambiar porque la realidad está instituida, está objetivada de modo formal, de modo material, y los sujetos hacen que esa realidad formal y material se constituya en real, y esto hay que subrayarlo. Por eso hay que ser muy acuciosos a la hora de hacer el tránsito categorial entre lo que es lo formal, lo material, y en definitiva lo real de la realidad. Y esto no ingresa en la tematización de la descolonización, vamos a otra vez enfrentar fracasos que nos están llevando al desencanto y en última instancia a desinflamar esa potencia que el pueblo había constituido en los procesos que han auspiciado este tipo de transformaciones que nuestros estados han tenido, sobre todo en Ecuador, en Venezuela, en Bolivia. Entonces, si uno no es lo suficientemente crítico a la hora de advertir cuáles son las imposibilidades que se están presentando,
Esto va a quedar en simple retórica. Y esto es lo que va otra vez sumir al pueblo en una especie de retroceso. Ya no estamos hablando de 5 o 10 años, esto puede durar medio siglo, porque no olvidemos que la colonialidad tiene un espesor histórico de 5 siglos, pero también tiene un espesor argumentativo de 3 siglos en los cuales los imperios no han, que se dice, descansado, sino han encontrado las mejores formas de naturalizar las relaciones de dominación, el diseño geopolítico centro-periferia y todo aquello que constituye el espesor que nosotros llamamos ahora la colonialidad. Efectivamente, Rafael, estamos completamente de acuerdo contigo y concordamos y lo que acabas de decir. No puede haber proceso de descolonización sin sujetos descolonizados, nos dice Rafael. Me parece importantísimo ello. Y por otro lado, otra aseveración que nos indica es que si no reflexionamos, advertimos y hacemos que los procesos constituyentes efectivamente transformen también, decolonicen también a los sujetos constituyentes, lo que se va a reproducir, ¿no? Es otra vez el modelo que está, o sistema que se está queriendo cambiar, situación que no solamente va a desanimar, sino va a desmovilizar las fuerzas constituyentes o destituyentes que van pujando en diferentes territorios de esta Abya Yala. Mencionaba caso Perú, Honduras va por el mismo camino de empujar constituyente, Guatemala está en ese proceso, por eso justamente está apuesta desde el espacio de los pueblos y sectores de Codeca, que estamos haciendo estos esfuerzos desde el 2012 en adelante. Pero como muy bien dice, si nuestros compañeros, ¿no? Hermanos que están empujando con mayor, digamos, avance este proceso allá en Chile, en Bolivia, etcétera, no sé si llamarlo, cometen más equivocaciones o más descuidos, el desánimo va a ser terrible para la región. Efectivamente, de acuerdo, Rafael. Directamente la pregunta, Rafael, para ti y para que nos puedas ayudar es, ¿qué es lo esencial, si acaso cabe el término, ¿no? Que tiene que tener un proceso constituyente, tanto en los sujetos como también, digamos, en los contenidos o el planteamiento de cambios que está sugiriendo, que deben de tener para que efectivamente ese proceso y ese sistema que se está soñándose sea efectivamente decolonial, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que tiene que ver? Porque lo que nos has dicho, y yo no lo voy a repetir, proceso boliviano, no hemos avanzado más de la cuenta, hemos llegado hasta donde hemos llegado, dijiste muy bien. ¿Qué es lo que los otros procesos constituyentes tienen que hacer, tanto como sujetos como con sus planteamientos, digamos, de propuestas de cambio, para que efectivamente la descolonización se dé en estas repúblicas colonizadas por 5 siglos? Adelante, Rafael. Esa es una muy buena pregunta y es, digamos, el mejor modo de ingreso para señalar lo siguiente. Un cambio político no puede ocurrir sin una previa experiencia histórica. Es decir, si es que no se va produciendo la necesidad de ese cambio, el cambio puede ser un mero eslogan que puede en su momento movilizar de modo circunstancial al conjunto de la población, pero sin ningún tipo de repercusiones. Es, digamos, algo que estoy viendo que en Chile puede aparecer como una especie de eh, apaciguamiento de la potencia popular. Esto significa básicamente lo siguiente. Un pueblo adquiere autoconciencia de sí mismo cuando llega una efervescencia popular a producir un tipo de culminación histórica política en la cual el pueblo se constituye en receptor de la resolución de todas las luchas pasadas. Solo cuando ha acontecido esto, un pueblo encarna lo que se denomina en filosofía política el espíritu. Si un pueblo encarna el espíritu de los tiempos, esa potencia es abrumadoramente crítica, constituye masa crítica y constituye el soporte histórico que hace básicamente hacer que la política transforme sus propios criterios, sus propios horizontes.
Eso, por ejemplo, podemos evidenciarlo en lo que sucede en enero de 1994 con el alzamiento de los zapatistas en la selva lacandona. Esto interpeló de tal forma al mundo entero, sobre todo una izquierda que estaba perdiendo ya su horizonte político, porque también fueron testigos del desmoronamiento del socialismo real, del triunfo del neoliberalismo, y se quedaron sin discurso, sin opción. Y fue básicamente esa insurgencia indígena popular la que incluso transformó y renovó el lenguaje de la izquierda. Ahora, que la izquierda después no haya revisado sus propios horizontes teóricos es otra cosa, pero en Bolivia lo que sucedió previo a la Asamblea Constituyente fue una movilización desde fines de los 90, pueblos de tierras bajas, que interpelaron de tal forma al Estado boliviano que ellos fueron los que dieron el argumento cuando señalaron que la naturalización de nuestra dominación estaba inscrita en nuestras propias constituciones. Entonces, había que no solamente reformar, sino transformar la Constitución para hacer posible una nueva idea de Estado. Ahora bien, aquí hay que señalar también lo siguiente. El 2006, cuando asume el primer presidente indio en Bolivia, Evo Morales, eso fue también auspiciado por una gran parte de la población urbana, porque el neoliberalismo en nuestros países fracasó de modo moral, porque hizo de la corrupción cultura política y hasta cultura social. Y eso es, digamos, uno de los grandes problemas que estamos atravesando hoy día, porque la corrupción se ha naturalizado ya. Entonces, eso es algo que hemos recibido como herencia inmediata del neoliberalismo, o sea, del auge del capitalismo salvaje. Y eso ha permeado incluso a las organizaciones populares. Entonces, frente a eso, el 2006, cuando, y esto también tiene que ver mucho con la crítica a la racionalidad política. Los políticos, por lo general, piensan de modo inmediatista, cuidan su gestión en aras de preservar esa gestión en una segunda gestión. Es decir, cuando se pierde el horizonte político, solo deviene el cálculo político. Y el cálculo político es básicamente cuánto poder adquiero y cómo conservo el poder que tengo. Entonces, cuando el político empieza a pensar de este modo y pierde el horizonte político que el pueblo se había proyectado a sí mismo y como proyecto político para el conjunto de la nación, es cuando empieza a diluir esta potencia y no la impulsa, no la proyecta. Simplemente la tiene como un argumento de la conservación de su poder. Entonces, ¿qué sucede en el 2006? La efervescencia popular había hecho posible expulsar al último presidente neoliberal, Gonzalo Sánchez de Lozada. Luego quiso reponerse el sistema político y sobrevino el 2005 una insurgencia popular para impedir que tome lugar después de que este señor Carlos Mesa asume el poder y está renunciando cada mes. Tenía que asumir el poder el presidente del Senado. Hay una insurgencia popular para impedir aquello. Entonces, toma el poder o el control gubernamental el presidente del Tribunal Supremo Constitucional, es decir, del Poder Judicial, Rodríguez del C. Y él es el que llama a las elecciones en diciembre. Triunfa Evo Morales, el primer presidente indio en Bolivia. El 2006, el primer año, es un año sumamente esperanzador, pero ese año, y ya nosotros lo anotamos en el primer volumen de nuestra obra del Estado colonial, pensar Bolivia del Estado colonial al Estado plurinacional. Esa potencia popular había que impulsar, había que fortalecerla. Pero desgraciadamente se llama a la Asamblea Constituyente con las mismas reglas operativas del Estado anterior, o sea, del Estado que seguía vigente. Y de ese modo se permite que ingrese el ala fascista de la derecha boliviana. Ese fue un error muy mal calculado, porque ahí, cuando debía estar representado el pueblo en insurgencia, porque es curioso, ¿no? Cuando un gobierno tiene el mayor peso de legitimidad
legitimidad es cuando debe tomar las decisiones más trascendentales. Si no toma las decisiones más trascendentales, en el mayor peso de legitimidad que tiene, y esto era el 2006, pierde la oportunidad, porque por consecuencia de inercia institucional, un gobierno siempre va mermando su legitimidad. Pero en el momento inicial, cuando se debe tomar las medidas más radicales, más trascendentales, no las toma, entonces va perdiendo la oportunidad de hacerlo. Y cuando se convoca a la Asamblea Constituyente con las mismas reglas de el Estado vigente, entonces ahí se le dio la oportunidad para que la derecha en la Asamblea Constituyente vaya no solamente chantajeando a la propia Asamblea, sino vaya impidiéndola de tal modo de que no salga nada esperanzador en el sentido de trascendental de esa Asamblea Constituyente. Entonces, ahí empezó este juego de los 2/3, el juego de la autonomía. La autonomía la metieron como caballo de Troya, porque la autonomía estaba básicamente funcionalizada por los grupos de poder del oriente boliviano para impedir cualquier tipo de consolidación de un Estado, pongámoslo así, post-liberal. La Asamblea Constituyente en Bolivia emanó una carta sumamente interesante. En el original, que proviene del Pacto de Unidad, es todavía mucho más revolucionaria, si se quiere, pero con estos chantajes y esta obstaculización continua, este boicot continuo que hizo la derecha en la Asamblea Constituyente, se fue cediendo muchas cosas, de tal modo de que a la finalización de la Asamblea Constituyente, la carta que se tenía ya no era el original que el Pacto de Unidad había propuesto. Y sin embargo, siguió constituyéndose hasta hoy en día como una carta constitucional sumamente revolucionaria para este tiempo. O sea, imagínense lo que era el original. Pero después de eso, como seguíamos en las reglas vigentes del Estado vigente, cuando la Asamblea Constituyente debe haberse declarado como poder constituyente y haber declarado una especie de stand-by al orden vigente, de pronto se aparecen unas mesas de concertación donde se hurga el texto, el texto aprobado. Se lo hurga y se sigue cediendo más una vez que se ha aprobado ese texto. Ese episodio ya era contraproducente desde todo punto de vista de soberanía política, porque el orden vigente se estaba sobreponiendo al poder constituyente. Es decir, el orden constituido que debía haber sido declarado ya no vigente, otra vez estaba sobreponiéndose sobre el poder del soberano, sobre el poder constituyente, sobre la soberanía popular, sobre quien descansa el verdadero poder político. Entonces, eso ya fue una llamada de atención porque el gobierno estaba haciendo parte de una especie de golpe institucional al propio poder constituyente. Entonces, esto que en Bolivia sucede, y a pesar de ello ingresamos de modo formal a un Estado plurinacional, tiene que ser tomado por las otras experiencias, porque, por ejemplo, lo que está pasando en Chile es algo sintomático. Desde el propio nombre de convención constituyente, creo que la han llamado, ya han bajado el tono de la radicalidad de lo que podría constituirse una asamblea con plenos poderes soberanos. Si se llama una asamblea constituyente es para poner en suspenso el orden vigente. Y la asamblea constituyente, constituida como poder soberano, tiene que emanar la nueva idea de Estado, la nueva legalidad basada en la nueva legitimidad. Pero ahorita eso no tiene la experiencia chilena, porque la experiencia chilena nace de una sesión que hace el orden vigente para que se produzca una convención constituyente. Es decir, le falta la experiencia. Le falta la experiencia histórica necesaria para ver cómo es necesaria la transformación de la idea de Estado. Eso que tuvimos en Bolivia y que fue cortado en 2006, porque debía haberse profundizado esa experiencia histórica que culmine en la autoconciencia histórica de un pueblo
en sí mismo es algo fundamental para la transformación legítima de nuestros estados. Entonces, si un proceso quiere producir un estado plurinacional, no cuenta con esta experiencia histórica previa, no va a llegar a transformar radicalmente ese estado. Simplemente hacer reformas aquí, lo que se llaman los parches comunes y corrientes, que van a performativizar de mejor modo el estado liberal, pero no van a transformarlo hoy en día. Muchas gracias, Rafael Bautista Senegal, hablando con usted, amigas y amigos, en este programa La Hora Constituyente, que transmitimos desde Guatemala, Centroamérica, para Abya y para más allá, incluso del mar, a través de los diferentes medios que ya hemos anunciado: FEJER, Radio Victoria, Codeca Guatemala, Rocinaco Internacional Ecuador, Al Carajo Colombia, y otras plataformas. Vamos a leer algunos mensajes. Dice Maya Carlina: saludos desde Ginebra, Suiza. Nos dice Jayaya Rafael Bautista Senegal. Ahí tienes un fan, ese Rafael, obviamente, que te siguen, te leemos, te escuchamos en diferentes partes. Dice Ñancacun Illa. Jayaya hermano y hermanas, dice José Lorenzo, atentos desde Petén. Rodrigo Carrera dice: excelente exposición, tenemos oportunidad de escuchar por el canal de Codeca, saludos desde Shela. Bien, amigas y amigos, vamos a revisar las otras cuentas también, qué mensajes nos van llegando. En este canal, que es suyo, puede poner los mensajitos. Rafael, inevitable lo que te voy a plantear, es necesario para la gente que nos escucha, esa preocupación, esa, más que preocupación, ese diagnóstico que estás haciendo, también se evidencia incluso en los procesos que se va soñando en otras latitudes, como pueden ser los pueblos de aquí que se llama Guatemala, por un Estado plurinacional, porque claro, mientras no esté como muy bien utilizando esos términos, ¿no? El espíritu de cambio habitando en los sujetos, ¿no? Ese espíritu digamos, plurinacional, ese espíritu de colonial habitando en los sujetos constituyentes, entonces, en buena medida, lo que se va a construir va a ser el performance del Estado-Nación con su logo o con su título de Estado plurinacional o adjetivo de Estado plurinacional. Totalmente de acuerdo allí, y eso también ocurre no solamente allí en Bolivia, sino también por estos lares por donde acompañamos y escuchamos estos procesos. Mencionabas una cuestión puntual, el tema del procedimiento. Y mientras estoy hablando, me ponen mensajito, dicen: el volumen de Rafael está un poco bajo. Si podrías revisar en tu equipo, ¿no? El volumen, mientras te voy formulando la pregunta. Nos dices que va a ser complicado hacer, digamos, decolonización, hacer cambios, superar, digamos, el horizonte de la modernidad, que es sinónimo de colonialidad para nosotros. Si acaso intentamos construir esa propuesta de decolonialidad con las herramientas, ¿sí?, coloniales, es decir, como alguien decía, ¿no? No vamos a poder construir otra casa con las mismas herramientas del patrón, sino es la misma casa patronal. ¿Cómo debería ser el proceso constituyente para que efectivamente sea decolonial? ¿Qué procedimientos se tendría a qué procedimientos o qué es lo que tendríamos que hacer? Utilizar el recurso de el proceso de selección de constituyentes, un ciudadano, un voto, el proceso de democracia liberal. Tiene que ser más por representación de pueblos. ¿Quién tiene que tomar las decisiones? Nos estás planteando un desafío que a muchos nos habita, y en diferentes partes, me imagino, de Villayala también les habita, ¿no? A esto de cómo hacer que efectivamente se den los cambios, claro, porque si vamos a utilizar las herramientas de la democracia liberal, el producto que va a salir siempre va a ser lo mismo, no va a ser de colonial, sino va a ser siempre colonial. Adelante, Rafael. A ver, hay, por ejemplo, ahorita una discusión en torno a partir del censo que se quiere proyectar este año en Bolivia, redefinir la composición del Parlamento. Y esto responde muy bien a la visión liberal de la democracia, que tenemos que criticar y superar. Porque esto tiene segundas intenciones. Esto es básicamente quitarle al campo representación política. Porque si nos vamos a esta homologación postiza, artificiosa de un voto, un ciudadano, no se tiene en cuenta
que lo que ahorita hay que potenciar en nuestros países es la soberanía alimentaria, entre otro tipo de soberanías más. Pero si se le quita representación política al campo, prácticamente estamos desahuciando al campo. Y donde se produce el alimento que consumen nuestras ciudades es en el campo. Entonces, con este tipo de políticas nos estamos suicidando, porque eso de que un voto un ciudadano, que es una abstracción ilegítima, porque es como decir, un padre se preocupa de igual modo por el hijo sano que por el hijo enfermo, y eso no es así. El sentido común nos dice que mayor priorización requiere el hijo enfermo. En el mismo sentido, el campo ahorita, que está sufriendo una especie de descomposición, no solamente humana, sino también, vamos a ponerlo así, económico-productiva, por la migración en primer lugar, y segundo, por el acaparamiento que las transnacionales están logrando en nuestros países de modo legal. Eso hay que subrayarlo bien para que nos demos cuenta que la ley siempre ha servido a los intereses de los que tienen dinero. Se está atentando de tal forma a nuestras soberanías porque se nos está quitando algo elemental. Un pueblo que no produce su pan no puede ser libre. Y hoy en día no solamente vamos a enfrentar ya en esta transición de desorden tripolar hacia una especie de crisis civilizatoria que nos va a arrastrar una serie de problemáticas nunca antes vistas en la humanidad sobre la escasez, por ejemplo, en los recursos hídricos, lo que se llama el estrés acuífero, que es inmediatamente el problema más grave que vamos a enfrentar. Si nuestros países no toman cartas en el asunto de garantizar soberanía hídrica, soberanía alimentaria, soberanía medicinal, estamos perdidos. Y una forma de remediar eso es darle mayor representación política al campo, porque una de las maneras que podríamos tener de remediar ya la insanía de la vida pública en las ciudades es volcar la migración, es decir, que ya no haya más migración campo-ciudad, sino al revés, migración ciudad-campo. Hay que generar todo un tipo de sensibilización medioambiental para que la gente vea irse al campo como una oportunidad prometedora. Y esto tiene que tener auspicio estatal, porque de otro modo vamos a perder incluso la capacidad de control sobre nuestro propio campo, porque las transnacionales están liquidando la capacidad de soberanía alimentaria en nuestros pueblos, porque existen proyectos que incluso vienen patrocinados por la Organización de las Naciones Unidas, por ejemplo, este programa ONU Habitat y demás, que lo único que están haciendo es vaciar el campo a merced del capital transnacional, constituir a las ciudades antiguas como reservorios serviles para la construcción de nuevas ciudades que se autodenominan inteligentes, que van a ser las ciudades de los ricos, alejadas de las ciudades actuales, y las ciudades actuales van a quedar confinadas como guetos urbanos en los cuales van a estar los pobres al servicio de las ciudades ricas. El campo vaciado, a merced de las transnacionales, un Estado va a ser incapaz de consolidar algo básico que es lo que hace posible una soberanía política, es decir, producir su propio pan. Para producir nuestro propio pan tenemos que también sentar soberanía sobre nuestros recursos hídricos, porque el agua es la primera energía. Sin agua no se mueve nada. Entonces, esto nos lleva a la conclusión de que queremos iniciar un proceso constituyente de transformación radical de nuestros estados. Entonces, previa a eso, tenemos que generar las condiciones institucionales para que una asamblea constituyente que nos podamos proponer no corre el riesgo de quedar subsumida en las reglas vigentes. Por eso es necesario que, alguien decía, no son necesarios los partidos. Desgraciadamente sí son necesarios. Porque solamente un partido, una figura partido político puede no solamente tener capacidad de movilización, sino de formación de un nuevo horizonte político, es decir, de escuela político-ideológica. Y necesitamos eso para empezar a constituir lo que hace en definitiva la consolidación de un proceso revolucionario, la producción del sujeto de esa revolución. Si no producimos al sujeto de esa revolución, a la subjetividad revolucionaria que opte
por el cambio como opción de vida, entonces tampoco vamos a poder consolidar procesos descolonizadores. Entonces, las reglas vigentes son como una camisa de fuerza. Y hoy día, por ejemplo, el Estado Plurinacional de Bolivia tiene ese percance. Es un obstáculo instituyente, porque la normatividad de Estado, la normatividad jurídica sigue siendo liberal. Y eso es lo que hace posible las reglas de operatividad del Estado. Y si esas reglas de operatividad del Estado siguen siendo liberales, modernos, coloniales, señoriales, es imposible transformar el Estado. Entonces ahí uno tiene que ser lo suficientemente lúcido para darse cuenta de que previa a una asamblea constituyente hay que generar no solo la sensibilización de cambiar las reglas vigentes, sino el modo como cambiarlas de tal modo de que arribemos a un proceso constituyente con el mínimo de un 50% de reglas a favor de lo que podamos consolidar como un verdadero proceso revolucionario. Muchas gracias, Rafael, por esos aportes fundamentales, no solo para los pueblos y comunidades, en este caso de Guatemala, desde organizamos y facilitamos este espacio de tertulia, que están impulsando el proceso constituyente plurinacional, sino para toda Yala. Porque lo que nos está diciendo Rafael es que si queremos desmontar el Estado criollo, el Estado-nación criollo, que ha sido una de las herramientas políticas de la colonialidad, modernidad, tenemos que, pues efectivamente eso, superar, ¿no?, los horizontes de la modernidad, que es sinónimo de colonialidad. Y en ese sentido nos desafía el reto, ¿no?, de pensarnos ya no tanto desde el asfalto, sino fuera del asfalto, desde donde está lo esencial. Y lo esencial es, digamos, la producción de la vida o de los medios de vida, como puede ser la alimentación o el cuidado, la crianza del agua. Importantísimo este planteamiento, amigas y amigos, porque la modernidad lo que nos ha fijado es que las ciudades, ¿no?, que en buena medida es un concepto ya altamente excluyente, y esto Rafael más de una vez lo ha explicado, de la excluyente con lo campesino, se ha autoproclamado como el único sitio desde donde se tiene que pensar el mundo, ¿sí? Y únicamente porque en ese territorio que se llama urbano se asume mayor grado, supuestamente mayor grado de escolaridad, etcétera. Y entonces están, digamos, autoproclamados para pensar una élite, ¿no?, para pensar el mundo, incluyendo el mundo rural, ¿no? Y Rafael lo que nos está pensando, lo que nos está planteando es eso, cambiar ese chip. Rafael, entonces el desafío de la decolonialidad y proceso constituyente tiene que ver con lo que estás diciendo, o no sé si estoy entendiendo mal, en el proceso constituyente, antes de, sí, pues antes incluso, o al mismo tiempo que estamos pensando en descolonizar instituciones, tenemos que hacer el proceso de la descolonización de los sujetos. Si decimos, como en el caso de Chile, ¿no?, dice, hablan allá de este pueblo constituyente, ¿no?, por aquí se habla también pueblo constituyente, ese pueblo ya tiene que estar en alguna medida, ¿no?, encaminado en el proceso de la decolonización, ¿no?, mental, espiritual, estético, etcétera, para que pueda, a su vez, expresar, engendrar una institucionalidad decolonizada. ¿Es así, Rafael? Por eso en Bolivia denominábamos al proceso de cambio como revolución democrático-cultural, porque una revolución no puede ser subsumida en una visión tan reduccionista que tenía la izquierda del siglo XX, de que pretendía querer cambiar todo solamente cambiando la base económica, olvidándose que la base económica tiene un respaldo jurídico, que ese respaldo jurídico responde a una narrativa teológica, y que esa narrativa teológica responde a los mitos fundacionales de la modernidad, toda su cosmogonía, toda su cosmología y su cosmovisión. Es decir, cuando hablamos de revolución democrático-cultural, estamos diciendo hay que revolucionar todo, porque el capitalismo y la modernidad se han naturalizado en el sistema de creencias de los individuos, en el sistema de valores. Entonces, si el sistema de creencias sigue siendo el mismo, aunque me llame revolucionario, voy a seguir reproduciendo el capitalismo y la modernidad. Pero para esto yo tengo que tener la necesidad de transformar aquello. Empezar a evidenciar que mi malestar personal es un malestar cultural y es un malestar civilizatorio. Es decir,
que lo que me está sucediendo a mí nos está pasando a todos. Y no es cierto eso de que el capitalismo sea antropocentrista. Si el capitalismo fuera antropocentrista, pues la humanidad estaría en el centro de las decisiones del capital. Pero en el centro de las decisiones del capital está el capital mismo. Y el capital es un fetiche que no tiene vida propia. Necesita de la vida de la humanidad y de la naturaleza para adquirir vida. Es decir, necesita negar nuestra vida de la humanidad, de la naturaleza, para adquirir vida propia. Por eso el capital necesita que el mercado se expanda como ser supremo para mercantilizar todo, es decir, ponerle precio a todo, ponerle precio al agua, ponerle precio al aire, incluso ponerle precio a Dios, ponerle precio a nuestras creencias, ponerle precio a nuestro respeto a la Pachamama, es decir, funcionaliza, funcionaliza de tal modo la totalidad de las relaciones que es prácticamente insalvable cuando naturalizamos las relaciones mercantiles e instrumentales que produce el capitalismo, que prácticamente vemos que lo único posible es sobrevivir en los términos que el propio capitalismo propone, es decir, haciendo uso continuo del cálculo de utilidad propia y el cálculo de interés inmediato. Entonces, la forma de vida que criticamos a los ricos es la propia forma de vida que hemos adquirido como individuos egoístas, egocéntricos y ególatras. Entonces, si no cambiamos nuestro sistema de creencias, nuestro propio sistema de valores, en vano estamos ondeando las banderas del vivir bien, de la descolonización o lo plurinacional, ¿sí? Y mucha gente de izquierda hace eso. Por eso aquí les llamamos los chochoposeros, ¿no? Los que simplemente por pose se visten de huipalas o se ponen yuchus, ¿no? Les decimos los turistas de la revolución, ¿no? Los que vienen a pasearse entre el pueblo para llenarse un poco del olor, pero después llegan a sus casas y se sacan el disfraz. Entonces, si uno no tiene la necesidad del cambio, imposible que impulse un cambio verdadero, incluso en su propia vida. Entonces, por eso la descolonización como una formalización explícita de la teoría del fetichismo de Marx, lo que nos está mostrando es que lo verdaderamente colonizado, como naturalización de las relaciones de dominación, se encuentra en el propio sistema de creencias de los individuos. Y esto requiere incluso abordar el tema de la espiritualidad, porque siguiendo lo que dicen, por ejemplo, Ernst Bloch o Walter Benjamin, siguiendo también a Marx, el capitalismo es una religión y como religión posee una espiritualidad. Hinkelhammer le llama al espíritu del capitalismo una espiritualidad anti-espiritual, porque al mercantilizar todo, destruye las condiciones de posibilidad de toda espiritualidad. Entonces, todas las religiones están afectadas, no solamente nuestras religiones andino-masónicas, perdón, nuestras espiritualidades andino-masónicas, porque también tenemos que hacer la diferencia entre religión y espiritualidad, ¿no? Todas las religiosidades están siendo amenazadas por la capacidad que tiene el capitalismo de funcionalizar a todas, porque el capitalismo también habla en lenguaje teórico encubierto, en lenguaje teológico encubierto. Todo aquello que prometía la cristiandad feudal, lo promete el capitalismo. Baja el cielo a la tierra, pero en términos de futuro. Es decir, el nuevo cielo sustitutivo de la modernidad es el futuro, al cual nunca se llega, pero siempre sacrificamos al presente, a nuestro presente, en torno a un futuro que nunca llega y nunca va a llegar, porque es una especie de curva asintótica, ¿no? Entonces, el argumento del progreso es ese, ¿no? Lo que no es posible ahora va a ser posible mañana. Por eso hasta mi abuelo decía que el progreso siempre llega tarde, cuando uno ya no lo necesita. Entonces, ese es el mundo del capital. Hasta John Lennon decía, ¿no? El futuro es algo que planeamos mientras sucede el presente. Es decir, no vivimos esta vida, vivimos en continuo sacrificio, porque el capitalismo también es una religión sacrificial, que nos sacrifica a todos, a la humanidad y a la naturaleza, en pos de erigir un fetiche que es el capital, que es el nuevo Dios sustitutivo del mundo moderno,
que nos promete de todo, pero nunca cumple nada. Y solamente un grupo minúsculo de la población humana sale beneficiada de las promesas del capital, es el 1% de los billonarios del mundo. Y que ahora se están proponiendo deshacerse de 2/3 de la población mundial. Entonces, ahí, a la pregunta que usted, Ollanta, me hace, ¿no? Si no existe, otra vez reafirmamos, la experiencia previa, es imposible que el cambio sea producido. Porque también hay que decir esto, ¿no? La razón solo puede poner en conceptos algo que la razón ha experimentado. Si la razón misma no tiene experiencia de ese algo que quiere poner en conceptos, es imposible que lo haga, porque el concepto es la verdad de algo. En el concepto está contenido el conocimiento que tenemos sobre algo. Entonces, queremos tener idea de lo que es una revolución. Si no tenemos la experiencia de aquello, imposible que sepamos qué es eso. Por eso no es nomás cuestión de leerse libritos o leerse autores. La descolonización es básicamente un producto de una reflexión metodológica que nos muestra de que incluso leyendo libros críticos, podemos seguir siendo acríticos. No es nomás de andar en la calle o en las plazas o en las universidades de modo orgulloso mostrando que leo a Marx, que leo a Hinkelhammer, que leo a Dussel, etcétera. No, la cuestión es cómo yo hago un uso crítico de esos autores o de esas teorías. No simplemente para copiarlos, sino para cómo dialogar con ese tipo de autores que han ejercido diagnósticos y críticas muy, pero muy serias al orden vigente que sufrimos y padecemos. Entonces, por eso, la cuestión de la experiencia tiene que ser de nuevo tematizada para empezar a advertir que no es cuestión de cambio de ideas, cambio de teorías o cambio de libros o cambio de autores. Aquí se trata de un cambio de la forma de vida que se ha naturalizado en nosotros y que es, digamos, una especie de segunda existencia que nos ordena, nos manda y decide hasta por nosotros. Frente a eso, ¿qué hacemos? Hay que acudir al exorcismo, pues hay que sacar esa segunda existencia de nosotros para realmente vernos cómo somos, en qué estamos y qué tipo de enfermedad padecemos. Muchas gracias, Rafael, por transportarnos, por hacernos viajar, incluyendo el mundo de la mística, de la espiritualidad, porque de eso se trata, amigas y amigos. La decolonialidad, como muy bien plantea Rafael, no es un asunto de la pura abstracción teórica, sino ante todo tiene que estar mediada por una experiencia eh, pues previa, ¿no? Y ojalá también simultánea. Y por eso entonces es importantísimo abordar el tema de la decolonización espiritual, decolonización místico incluso, ¿no? Porque estamos formateados, diseñados, ¿no? Por la colonialidad, porque la colonialidad y la modernidad ha trastocado y ha, digamos, configurado todas esas facetas de nuestra existencia, o esas dimensiones. Dice, a ver, vamos a dar un par de mensajes más. Gerardo Valdizán, maravillosos e incluyentes aportes. Es usted el ancestralismo andando, dice, en el sentido positivo, imagino, porque conociendo a Valdizán, gracias Gerardo por mover los contenidos. ¿Es usted de colonial y ancestral o lo ancestral de colonial? Es una pregunta que le plantea allí. Dice Hanea Sack, ¿cómo podemos cambiar de pensamiento colonizado a pensamiento crítico desde nuestros espacios, ya sean familiares, laborales o profesionales? Turistas de la revolución, indica. Esos son los comentarios que hacen en este espacio de Codeca Guatemala. Estamos transmitiendo en Radio Victoria, Radio Fejer, estamos transmitiendo en Racinaco Internacional Ecuador y estamos también en Colombia a través del alcarajo.org y Juventud Plurinacional de Guatemala y otras plataformas donde vamos a subir también este contenido de este espacio en la hora constituyente que titulamos Procesos Constituyentes en Abya Yala y el desafío de la decolonialidad. Finalmente, Rafael, cuando son las 9:52 de la mañana, allí son las, ¿qué? 11:52, casi mediodía, ¿no? La pregunta es, a la siguiente semana, el miércoles, vamos a estar con Katia Colmenares en este espacio también abordando el mismo tema, desde otra óptica. Pero la pregunta es, Rafael, en cuanto al resultado
ese resultado razonado, digamos, de la razón, digamos, que decías, ¿no? En cuanto al producto que es la Constitución. ¿Qué es lo que debería tener esas nuevas constituciones como contenidos para que efectivamente o en alguna medida se avance hacia la decolonialidad, ¿no? O promuevan la decolonialidad desde la institución, los nuevos estados y las nuevas sociedades, si acaso se van a llamar sociedades, ojalá que no, los nuevos pueblos o comunidades. Adelante, Rafael. Bueno, primero habría que decir que las experiencias políticas le pertenecen a cada pueblo, que pueden ser transmitidas, pero no aplicadas de modo mecánico. Nosotros podemos pormenorizar y mostrar y detallar la experiencia nuestra, pero no por ello eso resumiría la experiencia que tienen y han de tener otros procesos como el nuestro. Ahora, en vistas a, porque hay una cuestión también que está empezando a surgir como interrogante. ¿Es posible pensar un proceso descolonizador de manera regional? Yo creo que sí, porque tenemos una historia común. Quienes poseen una historia común también poseen un porvenir común. Ahora, la idea de común unidad, no quiere decir la anulación de la particularidad, como piensa, por ejemplo, la subjetividad burguesa moderna. La subjetividad moderna, burguesa, siempre piensa que la comunidad es la anulación de la individualidad, pero eso no es cierto. Esto piensan porque tienen una idea demasiado reductiva y además dicotómica entre comunidad e individuo. Es la propia sociedad moderna la que anula al individuo, incluso inflamando el individualismo. Cuando uno lee, por ejemplo, el Leviatán de Hobbes, que es, digamos, el clásico de la teoría política, uno se da cuenta que los individuos ceden su propia voluntad a una entidad, el Leviatán, que es el Estado moderno, y se someten a él porque parten de una idea sumamente negativa, de una antropología sumamente devaluada del ser humano. Es decir, la modernidad, para hacer teoría política, para hacer teoría social, económica, parte de una negación de la humanidad en torno a un desplazamiento que no es suficientemente advertido, pero que podría o debería llamarnos la atención. Y esto hay un antecedente también teológico, que es la lucha entre la iglesia protestante emergente en el mundo moderno, siglo XV, siglo XVI, que va a desplazar a los verdaderos reformadores de la iglesia en contra de Roma y que va a instituir una religiosidad pertinente al nuevo mundo que está constituyendo la burguesía europea. Esto es necesario que los intelectuales tomen en cuenta, sobre todo aquellos que están transitando por la descolonización, para evidenciar que detrás de toda política hay una teología. Fueron los campesinos anabaptistas, entre otros líderes, el más resaltante es Thomas Müntzer, que empezaron a hacer la crítica al papado, la crítica a la religión oficial. No fue solamente Lutero, también estaba, por ejemplo, Thomas Müntzer. Ahora, es curioso cómo, y para esto hay que hacer un poco de historia, si me permiten. Por ejemplo, es difícil entender el apostolado del Cristo sin entender, por ejemplo, la lucha de los macabeos, que está relatado en 2 libros en el Antiguo Testamento, Macabeos 1 y 2. Entonces ahí sucede, para hacer apretada la cuestión sucede algo que explica el modo de aparición del Mesías, del Cristo,
y cómo aparecen otros grupos y cómo aparece la discusión al interior de esa religiosidad. Sucede que cuando los griegos seleucidas profanan el templo de Jerusalén, porque Israel es una colonia de la expansión de Alejandro el Magno, expansión helénica, se instituye la primera lucha de guerrillas que se tiene en memoria y que lo comandan los Hasmoneos, la familia de los Hasmoneos, que después son llamados Macabeos. Una vez que expulsan a los griegos de Jerusalén y de Israel, ellos se ponen como regentes, como gobernantes de Jerusalén, pero los sacerdotes del templo argumentan que solo puede ser rey alguien que sigue la sucesión de David, la sucesión davídica. Entonces, pero ellos reclaman que tienen el legítimo derecho de ostentar el poder político porque ellos fueron quienes expulsaron a los griegos. Entonces ahí aparece lo que hoy en día conocemos como la corrupción política, ¿no? Muchos sacerdotes se venden al poder de ese entonces y los canonizan, los nombran reyes, etc. Pero los más fieles al templo o son pasados por las armas, pero otros huyen. Huyen, ¿por qué? Porque si el poder político se sobrepone al poder sacerdotal, entonces el poder sacerdotal se ha corrompido. Entonces ellos huyen con el siguiente argumento. Dicen ellos, el templo se corrompió, por lo tanto hay que volver a la conexión original. ¿Dónde conexión? Porque esa fue cual tras la liberación, el éxodo de esclavos de Egipto de 1000 años antes. Entonces, la conexión original no está en la ciudad, la conexión original está en el campo. Está donde se tiene experiencia de la producción y la reproducción. Esos que se van al desierto son los futuros esenios. Entonces, los esenios serían los verdaderos sacerdotes del templo, que vuelven a la conexión original, a la reconexión con el Dios de la vida. Entonces, por eso, las discusiones entre Cristo y los, ¿qué se llama? Los fariseos, los seduceos, celotes y los esenios. Son grupos que presentes y que los que se corrompían en el templo eran los saduceos, los que también pactan con el poder romano, o sea, los que se venden al poder dominante de ese tiempo, al imperio de ese tiempo. Entonces, la conexión original de la espiritualidad siempre está en el campo. Todos los anabaptistas en el siglo XVI son los que piden el cielo, reclaman el cielo, pero ya no más allá de la vida, sino en esta vida. Y son los que dicen, si estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, entonces podemos restaurar el mundo, podemos restaurar la vida. Pero aparece Lutero, y Lutero es, digamos, el portavoz teológico de la burguesía ascendente, que ya cuenta con los prejuicios urbanos de desprecio al campo. Entonces, para ellos es innoble que un campesino pueda emitir ese tipo de aseveraciones en contra de los nobles. Entonces, ahí también uno decanta una tradición sumamente aristocrática de desprecio al pueblo que proviene de Grecia. Grecia, Roma, la Europa moderna, etcétera, siempre han producido una tradición política de carácter aristocrático de desprecio al pueblo. Entonces, Lutero es eso. O sea, los verdaderos reformadores de la iglesia no eran el protestantismo de Lutero, de Calvino, etcétera. No, eran los anabaptistas, los campesinos. Pero la nobleza burguesa no podía permitir que los campesinos sean considerados sus iguales. También va a aparecer por toda esta historia de la judeofobia y el antisemitismo de la cristiandad medieval, van a nacer de ahí los argumentos del racismo metafísico moderno, de la anulación de la devaluación absoluta de la humanidad del otro. Eso que en Europa ya constituye experiencia, luego se lo va a hacer sistema en el racismo que la modernidad inaugura para legitimar su dominación. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros podemos decir, si queremos volver a la conexión original,
tenemos que volver al campo. Pero volver al campo no significa volver al campo de modo físico-espacial. Volver al campo significa volver de modo existencial. Se puede volver al campo en la ciudad. Es decir, no es un cambio de espacio, es un cambio de vida. Por ejemplo, nadie nos podría decir que en nuestras civilizaciones eran rurales. Que hayan sido arrinconadas al campo es otra cosa. Pero Tiwanaku y Cusco no eran pueblitos, eran ciudades. Así como Teotihuacán, como Mexica, etc. Entonces, la cuestión era, y es siempre, el capitalismo, fiel de la herencia occidental, ha privilegiado la supremacía de la ciudad en desmedro del campo, lo que nuestras culturas nunca habían concebido como algo racional. Por eso nos denominábamos hombres del maíz, hombres de la papa, hombres de la quinoa, hombres del lago, hombres del agua, etc. Es decir, nunca habíamos perdido esa conexión con la vida, con lo vital de la vida. Entonces, para nosotros, eso es un cambio espiritual, porque eso significa restaurar la condición espiritual que contiene toda materialidad, en este caso, toda corporalidad. Si uno no hace experiencia de aquello, no entiende lo que es la descolonización en su verdadera dimensión. Por eso hay muchos decoloniales que incluso siguen repitiendo las narrativas imperiales porque en su sistema de creencias sigue naturalizada el mundo moderno que es el que nos ha dominado, conquistado, desplazado y negado. Entonces, si uno no hace conciencia de aquello, sigue, como quien dice, seducido por las gigantografías que el mundo moderno ha producido. Y lo único que impulsa es eso, que en el fondo es lo que está destruyendo a la vida en el planeta. Entonces, si nos damos cuenta, esta apuesta espiritual en última instancia, porque la gente hoy en día piensa que ser espiritual es estar bien con uno mismo. Eso es la espiritualidad de derecha, el New Age. Lo verdaderamente espiritual de un ser humano es la capacidad de abnegación de la propia vida en beneficio de la humanidad. Por ejemplo, un ser espiritual se pregunta, ¿no? ¿Por qué la Pachamama tiene que seguir cargando con el desastre que le estamos provocando? ¿Por qué no cargamos nosotros también con ese desastre? Y de ese modo le aliviamos un poco la carga. Ahora, si alguien que está cómodo en su zona de confort, como dicen, ¿no? Bien consigo mismo, vive una vida ascética, sin demasiadas pretensiones, le planteas eso, no va a aceptar. ¿Por qué? Porque le gusta vivir en la comodidad. Y hoy en día ser espiritual es bien cómodo en los términos en los cuales lo plantea el New Age. La cábala, los movimientos esotéricos orientales, etcétera, ¿no? Pero si nos planteamos que lo verdaderamente espiritual es el acto revolucionario de ofrendar mi vida por el bien de la humanidad, pocos estarían dispuestos a admitir de modo racional aquello. Porque eso no es una apuesta racional, esa es una apuesta existencial. Es una apuesta que tiene que ver con la ética primera, antes del cálculo racional. Si los pobres hicieran cálculo, jamás saldrían a las manifestaciones, jamás harían huelga, jamás harían protesta, porque calcularían si eso es beneficioso o no. Porque básicamente haces el cálculo y dices, no es beneficioso, entonces no salgo a marchar. Pero porque precisamente no calculamos esas decisiones en nuestra vida, es precisamente porque podemos seguir ofreciéndole a la humanidad esperanza. Es decir, quienes le ofrecen a la humanidad esperanza y alternativa es quienes no hacen uso del cálculo. Entonces, ahí uno dice, si se pone a pensar realmente en estas cuestiones, todo lo que nos han enseñado está mal. Esta forma de vida no es forma de vida, es forma de muerte. Y si yo realmente quiero tener experiencia y vivir lo que es la verdadera vida, no puedo seguir sumido en las creencias y en los valores que el mundo moderno ha impuesto. Ahí uno tiene que ser lo suficientemente autocrítico para evidenciar qué grado de colonialidad su vida tiene.
y expone. Eso cuando dicen, ¿no? ¿Es usted decolonial? De la forma bien fácil, ¿no? Yo siempre respondo y digo, la descolonización es larga, pero la vida es corta. Esto nos va a llevar por lo menos 2, 3 generaciones, hasta que el vivir bien no se constituye en paradigma, es decir, en una convención comúnmente aceptada. El vivir bien sigue siendo un horizonte de sentido, por el que apuestan aquellos que han hecho ya ese tránsito de modo anticipatorio. O sea, aquellos que no hablan solamente de modo retórico, sino que hablan porque tienen experiencia de aquello y muestran a los demás que es posible otra forma de vida. Solo desde esos términos uno puede adquirir fuerza en su discurso. De lo contrario, todos aquellos que hablan de descolonización, vivir bien, nacional, que no tienen experiencia de aquello, simplemente están haciendo retórica. Y esa retórica, de esa retórica se alimenta el mundo para consolidarse, aun cuando el mundo se esté desmoronando ante nosotros. Y es lo que está pasando ahorita, ¿no? Están demonizando a los rusos, o sea, Estados Unidos ha globalizado su rusofobia para legitimar una nueva tercera guerra mundial que está demostrando el carácter suicida ya que el imperio está provocando. Entonces, esta consigna del too big to fall, demasiado grande para caer, que se han inventado los banqueros financistas desde el 2008 más o menos, es el chantaje embustero que el imperio está provocando hoy en día para hacernos creer que si se cae el sistema económico, se cae toda la vida, lo cual es falso. Pero la gente cree, ¿no?, que si se cae el dólar, se cae todo. Pero el dólar es un papel que no tiene valor en sí mismo. Y hoy en día no tiene ningún tipo de respaldo real. Y nuestras economías están pagando el soporte de una moneda que ya no tiene ningún tipo de respaldo. Entonces, hoy en día se está demostrando, y en eso no se puede comparar a Biden con Putin. Eso es algo absurdo que están haciendo incluso algunos izquierdistas o algunos decoloniales que se han creído también la narrativa imperial. Es decir, ahorita el pecado de Rusia es querer pretender soberanía por sobre el imperio norteamericano, por sobre su moneda, por sobre su sistema económico. O sea, ahorita el mayor pecado sería sostener una soberanía nacional. Por eso la lucha hoy en día entre globalistas y soberanistas nos está mostrando también la relatividad de esa lucha canónica del siglo XX entre izquierda y derecha. Hoy en día la lucha entre globalistas y soberanistas está mostrando que si no peleamos cuotas de soberanía en el nuevo tablero geopolítico que se está empezando a desplegar, vamos a quedar anulados, ya no solamente como países, sino como regiones. Por eso necesitamos consolidar procesos como el que está teniendo Bolivia, en Perú, en Ecuador, en Venezuela, etcétera, para consolidar una descolonización regional. Y esto, digamos, es algo que hay que agradecérselo al presidente Chávez porque él fue lúcido en proponer a la región una consolidación definitiva desde el aspecto clave de independencia soberana, que es el aspecto financiero. Ese momento ya ha pasado, pero necesitamos reponerlo porque de otra vamos a quedar otra vuelta subsumidos en un nuevo orden mucho más pernicioso, nefasto y perverso que el que habíamos presenciado el siglo XX. Porque los recursos se están agotando, ya hemos pasado los límites físicos del planeta, por eso ya no es posible crecer más. Y lo que están apuntando es a lo que se llama la acumulación por despojo. Y ahorita la acumulación por despojo es lo que está mostrando el control financiero del poder político a nivel global. Porque esta guerra es prácticamente financiera. Por eso las guerras de destrucción masiva son guerras, perdón, las armas de destrucción masiva ahorita son financieras. Por eso tiene el imperio el SWIFT, el sistema de intercambios monetarios, tiene el FMI, el Banco Mundial, tiene toda una institucionalidad para anular países enteros, para demonizarlos y para hacerlos aparecer como si fuesen el demonio,
cuando el demonio son ellos. Es decir, la serpiente, el dragón de 7 cabezas son el poder financiero ahorita que están en Basilea, que están en Londres, que están en Wall Street, que están en la bolsa de Chicago, en Nueva York, etcétera, etcétera. Entonces, uno tiene que saber distanciarse de la narrativa imperial para tener una mayor visión crítica de lo que está pasando en nuestro mundo. Por eso también, desde la descolonización decimos, ¿no? Una nueva geopolítica nos permite pensar una geopolítica de la liberación también, no solamente para evidenciar y hacer el diagnóstico de un imperio en decadencia, sino cómo podemos enfrentárnoslo o enfrentarle a este imperio en su decadencia, sabiendo jugar sus reglas, pero ya no a favor de ellos, sino incluso remontar todo aquello para, de una vez por todas, tener un distanciamiento en su desmoronamiento, de tal modo que ya no nos afecte. Entonces, si te das de cuenta, Ollantay, son muchas cosas que nos permite pensar esta nueva perspectiva y que a la hora de la verdad está dando resultados porque estamos haciendo diagnósticos que en la narrativa oficial no se las encuentra y que es necesario que el pueblo tenga este insumo para poder proponerse mejores opciones en lo venidero. Muchas gracias, Rafael Bautista, conversando con usted, amigas y amigos, en esta temática que hemos titulado Procesos Constituyentes y Retos decoloniales. Son las 10:15, casi 10:14 de la mañana aquí en Centroamérica. Nos plantea Rafael la necesidad entonces de, como en ese marco de procesos constituyentes, para que efectivamente sean procesos decoloniales, el tema de la soberanía, con todos los matices que le indicaba, es importantísimo abordarlo y obviamente ejercerlo. Dos, la cuestión de cambio de estilo de vida, no solo como como una quimera, como un proyecto, sino como una práctica de las y los sujetos constituyentes. Y son pueblos constituyentes decolonizados o en procesos de decolonización. Porque como muy bien dice él, la razón es producto de o está, digamos, previamente, después, es claro, la experiencia antes de la razón. Amigas y amigos, de esta manera vamos a ir concluyendo esta tertulia que hemos titulado de procesos constituyentes y retos decoloniales. A la siguiente semana, a la misma hora, 9 de la mañana Centroamérica, estaremos conversando con otra colega ya en este caso, creo que Rafael también lo conoce o la conoce, Katia Colmenares, abordando este asunto del proceso constituyente y retos de colonialidad. ¿Por qué abordamos eso? Porque nuestra preocupación como actores que intentamos acompañar voluntades y horizontes teóricos en la región es que no repitamos historias dolorosas, ¿sí?, para las grandes mayorías. Eso es únicamente lo que nos preocupa. Y Rafael, muchísimas gracias por tu tiempo. Desde ya, a nombre de las comunidades y pueblos en resistencia y sujetos constituyentes en diferentes partes del continente que nos miran, te hacemos la invitación para que nuevamente estés con nosotros. Un tema que sería interesante que abordases porque, claro, hay muchos diríamos, legos, es decir, personas que no conocen, ¿no?, el tema del movimiento anabaptista, el movimiento campesino y el planteamiento o el horizonte, digamos, del reino o del buen vivir, ¿no?, en este tiempo. Sería interesante, por ejemplo, reflexionar eso en el marco constituyente, ¿no? Porque al fin y al cabo, este tema es que desde el campo, desde el área rural, desde el movimiento campesino, nada bueno puede surgir. Digamos, ese dispositivo instalado racista, ¿no?, hasta cierto punto, pues todavía permea también a los sujetos constituyentes campesinos. Y entonces hay que escuchar otros procesos como el caso del movimiento anabaptista, ¿no?, que Rafael nos sugería. Ojalá que Rafael pueda sacar también algún momento de su tiempo, lo agendamos para poder abordarlo. Rafael, no sé si tienes algunas ideas conclusivas para ir cerrando cuando son las 10:16 de la mañana aquí en Centroamérica. Adelante, Rafael. A propósito de lo que menciona Ollantay, hay una idea bastante recurrente que es fácilmente rebatible, aduciendo que la modernidad ha construido su propia idea de tiempo para proponer su propia idea de historia. Y esta idea básicamente dice lo siguiente, y que hasta muchos izquierdistas lo repiten, ¿no? Cuando oyen del vivir bien, oyen de la descolonización, etcétera, dicen, pero eso es cosa del pasado.
eso habrá sido factible antes del mundo moderno, cuando aquí habían las civilizaciones, pero hoy en día no. Es decir, creen que el vivir bien, las formas de producción en lo económico, político, etcétera, de nuestros pueblos son cosas del pasado. Pero nuestros pueblos están en el presente, no están en el pasado. Y otra cosa, esa idea de que el pasado está atrás y el futuro adelante es una idea que ni la física cuántica ya la puede sostener. Los experimentos duros en la física cuántica, experimentos duros se llama aquellos experimentos que contradicen las certezas básicas de la ciencia, demuestran que esa linealidad temporal no existe. Hasta Heidegger, Martin Heidegger, el filósofo alemán, en Ser y Tiempo, en Sein und Zeit, dice, la tríada temporal pasado, presente y futuro se la vive siempre en cada presente, ya sea como contenido de presente, el pasado como contenido de presente, o lo que llamamos hoy en día como acumulación histórica, y el futuro como lo potencial a vivirse. Entonces, incluso Hinkelhammer decía alguna vez, ¿no? Solo puede ser futuro aquello que uno puede proyectarse desde el presente y vivirlo. Por eso también nosotros decimos, ¿no? Cuando dicen que el futuro son los niños, no es cierto. El verdadero futuro es la ancianidad. O sea, porque cuando uno es joven, cuando uno se propone metas en la vida, solo puede vivir esas metas que se ha propuesto siendo joven en la vejez. Solo en la vejez uno puede gozar todo lo que ha hecho en la vida. Es decir, el verdadero futuro no es la niñez, el verdadero futuro es la vejez. Porque solo puede ser futuro aquello que yo puedo haber proyectado y vivido. Pero este tiempo moderno hace que la vejez sea lo más despreciado. Es decir, nos promete un futuro que nunca llega y anula la posibilidad existencial de vivir ese futuro. Porque para el capitalismo los viejos no sirven. Y es más, con esta acumulación por despojo están asaltando los fondos de pensiones a nivel global. Y para colmo nos viene a decir una anciana también como es Christine Lagarde y los burócratas del FMI de que los viejos son un gasto para el sistema político. No se dan cuenta que si no hubiese esos viejos, no hubiese riqueza presente. Es decir, los viejos son los que han producido la riqueza actual, pero les quieren asaltar sus fondos de pensiones aduciendo que esos viejos son una carga para el sistema económico. Es decir, nos están diciendo que hay que salvar al sistema económico, incluso a costa de la humanidad. Entonces, vivimos en una irracionalidad que se llama racional. Por eso decimos, esta es una forma de vida que en realidad es una forma de muerte. Y nosotros seguimos creyendo en esa forma de vida como si fuese lo único posible. Y esa forma de vida nos ha hecho creer con el racismo metafísico como clasificación antropológica de que nuestros pueblos viven en el pasado, cuando están en el presente, están aquí, han sobrevivido a pesar de nuestros estados, a pesar de la política y la economía, a pesar del mundo, siguen presentes. Y están presentes porque han sobrevivido manteniendo sus costumbres, manteniendo su economía, manteniendo sus alimentos, manteniendo sus medicinas, para demostrarnos de modo fáctico de que se han podido mantenerse hasta el día de hoy con ello, incluso en la pandemia que nosotros llamamos la plandemia, nosotros nos hemos curado con las plantas medicinales de nuestros ancestros. No nos hemos curado con la medicina moderna, porque aquí ir al hospital era morirse, era contagiarse y morirse. Nos hemos curado con nuestras propias plantas maestras. Y eso es algo que mucha gente puede dar testimonio de eso. Pero, ¿qué nos dice la OMS? Que cualquier tipo de tratamiento no admitido por los criterios que la OMS pone, no son admitidos como tratamientos prudentes, si no quiero. Entonces, esa demonización que de modo elegante no se lo dice, pero en el fondo se lo mantiene, es lo que el individuo moderno ha naturalizado de tal modo de que le impide proponerse a sí mismo
a opciones más esperanzadoras o alternativas más reales. Porque confunde a lo real de la realidad con el mundo establecido, con el mundo dado, con el orden vigente. Entonces hay que empezar a producir la separación. Del mismo modo como también hay que producir la necesaria autoconciencia de que el pueblo es verdaderamente pueblo cuando retorna a relaciones comunitarias de vida, cuando es capaz de cuestionar la forma de vida social de la sociedad moderna que ha impuesto la burguesía como única forma de vida, es decir, el despliegue de relaciones puras mercantiles instrumentales. O sea, cuando nosotros nos constituimos en torno a ese tipo de relaciones, aparecemos como individuos egoístas, egocéntricos y ególatras. Cuando retornamos a relaciones comunitarias, es cuando tenemos la experiencia de que lo más vital, lo más humano, son las relaciones de reciprocidad, de complementariedad, de solidaridad, de dignificación y en las cuales nos restituimos como humanidad. Y empezamos a advertir que no es cierto eso que el capitalismo nos dice, ¿no? Que somos seres egoístas, que actuamos solamente por interés y que hacemos cada vez que si no les venzo, ellos me van a vencer. Ese es el mundo de la competencia que origina del capitalismo como sociedad burguesa moderna. Eso es lo que hay que superar. Esa imagen deficiente y devaluada que la modernidad ha producido sobre nosotros mismos es lo que hay que empezar a cuestionar para empezar a restaurar el carácter usurpado de espiritualidad que tenemos nosotros y que nos permite advertir que podemos restaurar el mundo, podemos cambiar el mundo, podemos dignificar la vida porque hemos sido creados para eso. Por eso en Centroamérica los mayas, los aztecas, llaman al ser humano el macehual, es decir, el merecedor, el que merece el acto que la vida le ha propuesto como el regalo mismo de vivir. O sea, nosotros somos macehuales cuando merecemos ese regalo. Y aquí nosotros decimos el sujeto del cambio es el Uiwiri, es decir, el criador de la vida. El que responde al hecho de que la vida nos ha criado con criar también a la vida, con responder como hijos e hijas al don generoso que la vida nos ha dado, dándonos la vida. Entonces, si partimos de esa perspectiva, recién vamos a poder ver lo perverso y nefasto de esta forma de vida que ha producido el mundo moderno y su economía de la muerte, que es el capitalismo. Por eso decimos, la descolonización no es cuestión de leerse libritos, aprenderse conceptos o repetir autores. Es un cambio en la forma de vida. Ese es un reto existencial. Ese es un desafío que cada uno tiene que saber enfrentar a la hora de proponerse, cambiar de vida y cambiar el mundo, que no es algo uno primero y luego el otro. No, es algo paralelo. Es algo paralelo porque sujeto y realidad concurren en una relación simbiótica. Lo que pasa con uno, pasa con el otro. Entonces, de esa forma es que podemos ir generando, digamos, un tipo de sensibilización necesaria a la hora de advertir que puede estar desmoronándose el mundo, que nos oprime, nos domina enfrente nuestro, pero si nosotros no somos capaces de superar ese mundo, vamos a seguir sosteniendo ese mundo aún en su plena decadencia. Por eso es necesaria la descolonización en sentido existencial, espiritual, porque de lo contrario vamos a seguir creyendo los mitos de dominación que el mundo moderno instaura de nosotros como naturalización en nuestra propia subjetividad. Muchas gracias, Rafael. Rafael Bautista conversó con ustedes en este espacio en la Hora Constituyente, abordando el tema de procesos constituyentes y retos decoloniales. Ha sido transmitido desde Pueblos en Red, en diferentes canales. Estamos, como usted podrá ver, en un lugar abierto. Estamos en el departamento de la ciudad de Cobán, en Alta Verapaz. Vamos camino a Petén. Mañana, amigas y amigos, este servidor suyo les podrá mostrar procesos también de construcción de voluntades colectivas, de aprendizajes,
sobre el proceso del proceso de impulso del proceso constituyente allá en el departamento del Petén. Hoy los muchachos, los jóvenes constituyentes, aquí Juventud Plurinacional que se denominan, a unos kilómetros de aquí atrás, están también en procesos de formación, de aprendizaje, debatiendo no solamente propuestas, sino también esto que Rafael dice, ¿no? Los proyectos, estilos de vida, ¿no? Cómo avanzar hacia el buen vivir. Muchísimas gracias por vuestra atención. Soy Onte Itzamna desde Guatemala para toda Abya Yala.